es la marca de CBD procedente de Europa, con certificaciones ecoorgánica e ISO y estudios en laboratorio que demuestran efectividad sin efectos psicoactivos. Nutracanax ayuda a controlar el dolor de articulaciones, músculos y otras partes del cuerpo. Ayuda en la ansiedad, estrés y mejora la calidad de sueño. El aceite y bálsamo CBD Nutracanax es bienestar y calidad de vida. Encuéntralas en farmacias Medicity, económicas y principales farmacias del país. Buscamos personas que quieran obtener grandes logros en corto tiempo. Que trabajen por su comunidad, la protejan y lideren procesos de salud. Te buscamos a ti. Estudia Administración de Salud en 2 años. Bioseguridad en 1 año. Tu pasión se siente a través de tus latidos. Más información en www.cruzrojainstituto.edu.es. Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Admisiones abiertas. 099-826-8327. Visita nuestras redes sociales. ITSCRE. Sentir para crecer. Produbanco es ProPyme. Nuestro propósito es impulsar el crecimiento de tu negocio. Por cada $2,000 de incremento en el saldo de tu cuenta PYME hasta el 30 de noviembre de 2022, participas en el sorteo de 2 premios de $10,000 cada uno. Si abres tu primera cuenta PYME en Produbanco, participas por un premio adicional de $10,000. Somos un banco con propósito. Produbanco, en pro de ti. Hola, soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el banco de la Tri, lo lleva a Qatar. Regístrate en el bancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con 5 acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el Banco de la Tri te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el banco de la Tri, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol. Por saber que no hacemos casas, sino hogares. Te lo mereces. Menezesconstructores.com. 47 años cumpliendo. Te lo mereces. Dale un cambio a tu vida y conviértete en el dueño de tu propia casa. Disfruta ya de vivir en edificios de diseño en las mejores zonas de la ciudad. La Carolina, González Suárez, Cumbayá y Tumbaco, con excelentes alternativas de financiamiento. Conoce todos nuestros proyectos de entrega inmediata y sus beneficios en uribeschwarzkopf.com o visítanos en cualquiera de nuestros puntos de venta. El departamento que siempre soñaste espera por ti en Uribe Schwarzkopf, tu mejor inversión. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 7:31 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dedicarle un espacio tan importante a un tema complejo que cada vez se ha ido profundizando, complicando la circulación en Quito. Quiero dar la bienvenida a un reconocido experto en tema de movilidad, el consultor internacional, el ingeniero César Arias, partiendo de una premisa que quiero señalar. En las grandes urbes, la solución está ineludiblemente en el transporte público. ¿Qué sucede? Y podemos escoger en Europa, en Estados Unidos, en Washington. ¿Qué hace uno con el vehículo para no permanecer, que es uno de los objetivos de análisis hoy, permanecer el mayor tiempo en un tráfico pesado que se detiene con muchas horas en el vehículo? Uno toma el vehículo, cojo al azar el ejemplo de Washington, D.C., uno toma el ejemplo, viene de alguno de los condados, deja en una de los parqueaderos de las paradas del metro, sube al metro, llega puntual a su trabajo, no gasta combustible, no contamina, y la solución es el transporte público, incluso por puntualidad. Aquí no hay manera. Aquí, con agravantes como el crecimiento inevitable del parque automotor, el número de vehículos que se estima alrededor de 500,000, más de 500,000 vehículos, y que año tras año, por la oferta de venta, sigue creciendo ese número. Y no hay salidas. Frente a esto, leíamos en Diario El Comercio un análisis en donde se da cuenta que en promedio los quiteños
pasan alrededor de 173 horas al año por el tráfico. ¿Cómo darle salida a esto cuando todavía no contamos con uno de los mecanismos que, por cierto, no va a solucionar 100%, pero vendrá a contribuir a aliviar en algo el metro de la capital? ¿Cómo afrontar esta situación, ingeniero César Arias? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Primero, muchas gracias por invitarme. Un saludo a su distinguida audiencia. Sí, el tema es realmente grave y se agrava cada vez más, y en la forma en que vamos a llegar a la paralización de la ciudad realmente, porque Quito, por su topografía y por la conformación mismo de la ciudad, por los obstáculos naturales que tiene, siendo una ciudad de 3 millones de habitantes, es como, en términos de congestión, es como una ciudad de 9, 10 millones de habitantes. Entonces, este es un tema muy importante para la ciudad. Lamentablemente, mi opinión es que no se lo ha tratado con la debida seriedad, no se lo ha puesto dentro de las prioridades de desarrollo de la ciudad. Y en ese sentido, lo que se dan es, en la mayoría de veces, un tema de voluntarismo, ¿no? Un tema de que sí hay que hacer esto, sí, se habla en temas generales de que debemos hacer el otro, pero no existe una estructura que permita planificar, gestionar, construir, operar, mantener los sistemas de transporte. O sea, no hay una estructura técnica, llamemos así, que le garantice a la ciudad el caminar por un sendero previamente establecido, con etapas establecidas, que traspase lo coyuntural de las administraciones municipales, y que realmente que se tenga una hoja de ruta donde técnicamente se vayan abordando los temas. A mí me da la idea de que muchas veces reducimos a conceptos muy generales, pero no estamos entendiendo lo que se debe hacer para poder mejorar la circulación en la ciudad. En temas de los vehículos y de la congestión, que es el síntoma más visible de los problemas de movilidad que tiene la ciudad, nosotros podemos ver que cada vez la ciudad se asfixia más con el tema de la congestión. Tenemos que enfrentar un problema que también se deriva del crecimiento de la ciudad, pero también se deriva del hecho de que las personas van a vivir cada vez más lejos, sus tiempos de viaje o sus longitudes de viaje se han incrementado, y eso tiene que ver con la planificación de la ciudad. Hay sectores de la ciudad que están siendo vaciados, que no están siendo ocupados. El tema de las centralidades también no es un tema que realmente se vuelva prioritario para la ciudad, porque lo importante es que la gente viaje en distancias más cortas y que cerca de su casa tenga la posibilidad de satisfacer sus necesidades, disminuyendo tanto el número de viajes como la longitud de los viajes. Entonces, esto tiene que ver con la planificación urbana. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, a los valles se ha producido un gran desarrollo, y que gran parte de los viajes tienen vinculación con la ciudad de Quito. Entonces, ahí tenemos que estructurar, lo que usted muy bien dice, sistemas de transporte público que nos permitan en forma más adecuada movilizarnos. También tenemos que evitar la salida de las personas, por ejemplo, del centro histórico de Quito, que se va vaciando, cuando el centro histórico es el centro donde uno puede satisfacer muchas de las necesidades sin necesidad de hacer grandes desplazamientos. El tema de la avenida Amazonas, de la avenida 10 de agosto, que son temas donde se ve que la gente ya no está viviendo ahí, y que se desplaza a sitios más alejados. Entonces, es un tema de planificación urbana. Entonces, hay que
trabajar en eso para fortalecer estos viajes que son cortos y estos viajes que se los puede realizar muchas veces a pie en vez de utilizar el automóvil. Quito marcha a la deriva en este sentido. O sea, no se ha visto un esfuerzo que diga, bueno, vamos a estructurar, por ejemplo, una red vial donde tengamos viajes de larga distancia, viajes de mediana distancia y viajes de corta distancia correspondientes con el tipo de vías que se debe tener en la ciudad. Por un lado, hay personas que dicen, no, es que no se debe construir más vías porque eso posibilita que la gente se vaya cada vez más lejos, y es cierto, parte es cierto, pero tampoco nosotros podemos desentendernos de una demanda en que, por ejemplo, todo el tema logístico, todo el transporte de carga, que tampoco se hace nada por el transporte de carga, sea desatendido. Tenemos problemas como el gran número de accidentes de tránsito, el problema de los excesivos tiempos de viaje, y hay una cantidad de cuestiones que, en mi opinión, la municipalidad, que es la autoridad competente, tiene que ya tomar cartas en el asunto para hacer una planificación adecuada. Hace ya algunos años se planteó un estudio, por ejemplo, de los accesos a Quito. Se planteó el estudio, estaban los términos de referencia para realizar el estudio, pero jamás se dio paso a ese estudio y peor a la ejecución de obras. Por otra parte, se puso esta obra del túnel Guayasamín con un tratamiento puntual en un contrato totalmente cuestionado y que felizmente, en mi opinión, no se ejecutó, pero no hay un enfoque técnico global, integral de la ciudad. Yo creo que la municipalidad tiene que estructurar mejor su institucionalidad, tiene que crear estos departamentos técnicos que puedan gestionar la movilidad, que puedan recomendar las vías que sean necesarias, las características de estas vías, que tiene que mantener también la vialidad, que es un patrimonio de la ciudad. Por ejemplo, no es posible que en la avenida Simón Bolívar, que es una vía de circulación continua, ya permitamos desde a los picapedreros, los restaurantes informales, negocios de todo tipo, cuando sabemos que si esto se va desarrollando al lado de la Simón Bolívar, nos vamos a quedar sin esa vía que es de carácter expreso de circulación continua, y por lo tanto habremos desperdiciado toda esa inversión. Entonces, no solamente hay que construir nuevas vías estructuradas técnicamente, no solamente hay que trabajar, pero de una forma muy eficiente en el tema del transporte público, no gastándonos las millonadas como nos hemos gastado en el metro, sino haciendo sistemas que la gente pueda pagar, porque no estamos en países desarrollados donde los ingresos son altos. Acá tenemos que ver sistemas que sean accesibles a la gente, a la mayoría de la gente, que es la que se transporta en el transporte público, y que estas personas puedan pagar, en su gran mayoría, puedan pagar las tarifas que se establezcan, sin necesidad de establecer subsidios excesivos, que lo que hacen es sacar el dinero de otros servicios y meterlo en el transporte. Por eso es que la gente se queda sin agua potable, sin alcantarillado, sin pavimentación, porque nos hemos gastado el dinero en una obra faraónica. Ingeniero César Arias, usted ha tocado el tema de fondo, cómo darle este enfoque integral de la movilidad en la ciudad. ¿Qué pasó con el plan maestro de movilidad que se venía elaborando? Me parece que está en desarrollo, todavía no se termina. Pienso que para finales de este año o inicios del próximo estará terminado, pero ese es solamente un primer paso, ¿no es cierto? Ese es un plan. El plan es una identificación de proyectos en forma coherente, que luego cada uno de estos programas y proyectos va a tener que ser estudiado a nivel de factibilidad y a nivel de diseño definitivo. Por eso es que yo menciono que esto es un proceso. Entonces, si es que hay un grupo de proyectos prioritarios,
Esos proyectos prioritarios tendrán que ser sometidos a una factibilidad técnica, económica y financiera, ¿no es cierto?, para ver cómo se lo hace. O sea, porque uno de los pecados de los países en vías de desarrollo es que se pasa de la idea a la ejecución sin pasar por estas etapas previas que son las factibilidades. Fíjese, por ejemplo, en el caso del metro. Si nosotros volviésemos a hacer la factibilidad económica y financiera del metro en este momento, con los costos de 2.100 millones de dólares en vez de 1.400, y con la demanda que se prevé va a transportar de 200.000 pasajeros en vez de 400.000, ese proyecto no daría valores factibles económicamente. O sea, los indicadores de beneficio-costo, etcétera, no serían los adecuados para ejecutarlo. Entonces, nosotros tenemos que hacer la factibilidad de proyectos porque no podemos desperdiciar el dinero. Tenemos que hacer proyectos que sean beneficiosos para la ciudad en las mejores condiciones. No porque a mí me guste un sistema, yo puedo ir y pedir, deme ese sistema, sino que todo lo contrario, tengo que ver qué factibilidad tengo yo de hacer eso. Y sobre todo, estar consciente de que cada proyecto lo pagamos todos los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, y que hay gente pobre, ¿cierto? Gente de menores ingresos, que el momento en que usted le sube de 30 centavos a 35 centavos del pasaje, tiene graves problemas en pagar. Entonces ahí tenemos que establecer un sistema de subsidio, por ejemplo, ¿no es cierto? Otras personas sí pueden pagar 35 centavos, 50 y hasta $1, pero hay personas que no pueden pagar, entonces hay que cuidar de ese segmento que no puede pagar. Entonces todas estas cosas tienen que ser estructuradas de una forma adecuada, de una forma técnica, con gente especializada, no solamente dar buenas ideas, sino ponerse a trabajar en los temas. Ingeniero Arias, no seguimos en este círculo vicioso. Una de las invocaciones ha sido el excesivo uso del transporte particular, incluso con solo el conductor que se traslada al trabajo. ¿Cómo reducir eso si es que no hay soluciones de la transportación masiva? Se ve obligado un ciudadano que madruga a trabajar y que retorna a su casa, y obligado también a esperar hora y media, dependiendo del punto de residencia, en el vehículo, sin opción de encontrar salidas por donde vaya, o por la vía occidental, a Simón Bolívar. No hay alternativas. ¿Qué hacer frente a ese panorama y reducir esa pérdida de tiempo en el vehículo particular? A ver, el tema ahí va desde una definición de política, ¿no? Una definición de la política de transporte y movilidad en la ciudad. Por ejemplo, nosotros hablamos de las bicicletas, y las bicicletas es un tema que es importantísimo porque es parte de la movilidad activa, pero las bicicletas no están transportando más allá del 2% de las necesidades de viajes de la población. Entonces hay que fortalecer un poco el tema de la bicicleta, pero la bicicleta no es la solución de la movilidad. El modo de transporte que más moviliza a la gente, sin duda, es el transporte público. Y el transporte público moviliza a todas las personas que no tienen vehículo. Y es importantísimo porque hay que darle la prioridad que corresponde, porque es un tema de equidad social. O sea, las personas que no tienen automóvil, que son la mayoría, ¿no es cierto?, no están siendo tomadas en cuenta de una forma que sea adecuada en términos económicos, en términos financieros, etc. Y el otro tema, el segmento del 20-25% de viajes que se realiza en vehículos particulares. Hay que empezar reconociendo de que el vehículo particular es un lujo. Se dice, no, es que es mi herramienta de trabajo. No, así sea la herramienta de trabajo, es un lujo, porque el automóvil le da una versatilidad a la persona que lo usa y le da una capacidad de movimiento y una comodidad que no le va a dar ningún sistema de transporte público, ni aquí, ni en París, ni en Tokio. O sea, los temas de transporte público son sistemas compartidos con el resto de la gente, y en las horas pico van absolutamente llenos. Entonces, el tema ahí
y yo le escuché a uno de los políticos en Chile hace algunos años que decía, mira, nosotros tenemos que invertir todo el dinero posible para movilidad en transporte público. Y a las personas que van en vehículos particulares, pues hay que construirles autopistas con peaje, pero que sean pagados por los automovilistas, por las personas que tienen el vehículo y que tienen esa garantía, digamos, de tener un transporte confortable, un transporte que les lleva de puerta a puerta, etcétera. Entonces, ahí hay una definición de política y parece que el mundo y todas las ciudades van hacia eso. Si me permite, ingeniero Arias, este sería una especie de peaje urbano dentro de la ciudad y especialmente en zonas donde hay excesiva congestión. Sin duda, ese es uno de los temas. Ahí se tiene el ejemplo de Londres, ¿no es cierto?, donde para circular en las áreas más congestionadas del centro, usted tiene que pagar 10 libras esterlinas. Singapur tiene este sistema desde hace ya más de 40 años, donde usted tiene un medidor dentro del vehículo y ese medidor lo que hace es mide el tiempo que usted permanece en el área congestionada. De tal manera que al final del mes usted paga como la planilla de agua potable o como la planilla de luz eléctrica, paga la planilla del uso de la red vial. Entonces, estos sistemas ya están en funcionamiento. Fíjese aquí al lado en Colombia, por ejemplo, en el tema del pico y placa, le permiten a la gente que pueda sacar su vehículo si está con restricción de pico y placa, pero tiene que pagar un canon mensual X, no sé si son $200 o $300 mensuales, para poder circular libremente en las vías de la ciudad. Entonces, el fundamento de esto es que se trata de cobrar por el uso de la vía pública, porque no es lo mismo un pasajero que vaya en transporte público y que va ocupando 1/6 de metro cuadrado de la vía pública versus una persona que va cómodamente en su vehículo y, como usted dijo, con una persona, un vehículo que ocupa 10 metros cuadrados de la vía. Y la vía es un espacio público que pertenece a todos. Entonces ahí hay un tema, como había mencionado, de equidad en el uso del espacio público. Es un tema de justicia en el uso del espacio público. Y hay otro tema que es fundamental, que el vehículo particular congestiona las vías y al congestionar las vías también le congestiona el transporte público. Y como resultado de esto tenemos que la gente que va en bus termina pagando la congestión que ha sido generada por quien tiene un automóvil. Entonces, por eso el tema hoy en lo que se debate es el cobro por el uso de la vía pública. El cobro por el uso de la vía pública por parte de los automóviles. Porque además las inversiones municipales o estatales que se hacen en las vías, en las carreteras, son fundamentalmente utilizadas por los vehículos particulares. El otro tema es que el vehículo particular, y especialmente si una persona va en su vehículo, está contaminando el aire, está contaminando ya sea por el monóxido de carbono, el CO2 o el ruido, los accidentes de tránsito, etcétera. Y ahí hay unos costos en los cuales incurre el Estado y que no están siendo pagados por quien utiliza el vehículo como medio de transporte. Entonces, luego de todas estas experiencias que se tienen de pico y placa o de la restricción de los vehículos durante un día completo, lo que nosotros tenemos es que ahora se está migrando mucho a racionalizar la demanda. ¿Y cómo racionalizamos la demanda? Cobrando por el servicio que se está dando. Esto hace que la gente comience a cuidarse de hacer viajes innecesarios, por ejemplo, y que si tiene determinadas necesidades haga un solo viaje y en ese viaje pueda hacer diferentes cosas. O sea, desde el punto de vista del usuario comienza a tener un uso más racional de la vía pública. Recordemos, por ejemplo, que el servicio de agua potable inicialmente era gratis, ¿no es cierto? Entonces toda la gente regaba
las huertas con el agua potable. Y resultaba que ahí los municipios querían más captación de agua, más agua potable, y no era ese el problema. El problema era el uso irracional del agua potable. La solución fue poner un medidor para que quien más agua consuma pague más. Un poco el mismo principio es el que se baraja en estos momentos, de decir, quien utiliza más las vías tiene que pagar más. Además, también en todo el mundo ya existen restricciones al uso del automóvil, los costos de las matrículas de los vehículos cada vez son más altos. Hay vehículos que pueden ser utilizados durante todos los días de la semana y hay otros vehículos que solo pueden utilizarse en el fin de semana, y de acuerdo a eso va el costo de la matrícula. Entonces, todos estos temas son así de importantes. Por eso es que también el tema de los subsidios al combustible, por ejemplo, que se habla hoy en día, yo hablo no en términos políticos, sino netamente del tema de transporte. La gasolina barata incentiva el uso del automóvil, ¿no es cierto? Y nosotros, por ejemplo, ahora que tenemos problemas del cambio climático y que se habla de la transición hacia los vehículos eléctricos, uno de los problemas es que yo tengo gasolina barata y por lo tanto no tengo incentivo para comprarme un vehículo eléctrico. Entonces, todos estos temas hay que analizarlos y verlos, porque si usted tiene gasolina más cara, también se va a cuidar de hacer muchos viajes, pero si tiene gasolina barata, va a hacer más viajes de los que necesita. Ingeniero Arias, a propósito del señalamiento que usted hacía de una especie de peajes urbanos, esto habría que pagar cuando se entra a zonas de alta congestión. En el caso de Quito, ir al centro histórico, por ejemplo. Sí, puede ser ir al centro histórico, a pesar de que, fíjese, digamos, el comportamiento que tenemos nosotros, los habitantes de la ciudad, es a veces difícil de entender, ¿no es cierto? Por ejemplo, si usted va a las 8 de la mañana al centro histórico, yo por lo menos que he ido en estos últimos meses, por lo menos unas 3 veces cada mes al centro histórico, no tengo ningún problema en llegar al centro histórico. Pero claro, a las 10, 11 de la mañana ya el centro histórico está congestionado. Pero si usted viene, por ejemplo, quiere acceder a las ciudades de los valles a las 6:30, 7 de la mañana, se da la hora pico, a pesar que ahora, con todo el tema de la restricción de pico y placa, muchos de los viajes se han reorganizado y usted comienza a tener unas horas pico alrededor de las 9 de la mañana. Entonces, 9, 10 de la mañana, especialmente los accesos a Quito, se congestiona mucho. Entonces, en el caso de Quito, nosotros tenemos la avenida Eloy Alfaro, la República, todo el hipercentro que se llama, todo el sector de la Carolina, que obviamente serían zonas en las cuales habría que pensar en poner un cobro y que dependería de la hora del día, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo tratar de cobrarle a las 9 o 10 de la noche, que tiene menos demanda de viajes, sino en las horas en que haya más demanda. ¿Cuál es el propósito de eso? De que las personas racionalicen el uso del automóvil. O sea, no se puede prohibir que las personas compren su automóvil. De hecho, el sueño de cada uno es comprarse un automóvil, pero lo que sí se tiene que exigir es que se paguen los costos por el uso de ese automóvil. Ahora, el tema de la congestión es un tema complicado, ¿no? Porque cuando usted acumula muchos vehículos en la vía, llega un momento en que la velocidad del flujo es igual a 0, porque usted no se mueve. Usted está en velocidad 0. Y si es que tiene velocidad 0, el volumen que pasa por ahí es 0 también. Por lo tanto, usted pierde totalmente la capacidad que tiene esa vía para movilizar a los vehículos. Por eso es tan importante de que en la ciudad y en las zonas nosotros mantengamos una velocidad óptima que se llama. Esta velocidad óptima, que puede estar entre 40, 50 kilómetros por hora, permite utilizar toda la capacidad instalada que tiene esa vía. Si es que nosotros ya bajamos de esas velocidades y bajamos a 20, a 15, a 10,
ya no estamos ocupando la capacidad instalada que tenemos de las vías. Por eso es tan importante mantener una velocidad óptima para poder aprovechar la capacidad que tienen las vías. Y tenemos que ir pensando también en construir nuevas vías, porque la ciudad también ha crecido. Y esas nuevas vías tienen que ser construidas con peaje, en mi opinión, y tienen que ser pagadas por quien los utiliza. O sea, no podemos exigir a una persona que vive, no sé, en la mitad del mundo, que pague la vía que va al aeropuerto. Entonces, o sea, son cosas que hay que meditarlas, porque la filosofía es de que quien use la facilidad, quien use el servicio, sea el que paga. Ingeniero Arias, para paliar esto del tráfico intenso, algo ha ayudado indudablemente el pico y placa y los contraflujos. Sin embargo, esta es una solución temporal que no arregle el problema en su estructura. Sí, o sea, son medidas que se llaman de gestión del tráfico, de administración del tráfico, ¿no es cierto? No van a ser medidas que le resuelvan todo el problema, no, eso no es así. Con la construcción de vías, así tengamos la mayor red de vías, no se soluciona el problema. Cuando en los años 60 todavía los ingenieros pensábamos que todo el tema de la congestión era un problema de capacidad, la realidad demostró ya para los años 70 de que esto no necesariamente era así. O sea, hay que construir vías, sí hay que construir vías, pero la solución a la congestión no es la construcción de vías. Por un lado, hay que construir una red vial que nos permita movernos y que las personas que se muevan por esa red vial paguen por el costo que significa tener esa red vial. Tenemos que tener esa red vial para que nos lleguen los productos. El tema del transporte de carga, por ejemplo, es prácticamente inédito en la ciudad. No hay planificación para eso, no hay centros de distribución, etcétera. No se ha hecho nada prácticamente. Entonces, pero necesitamos tener una red vial técnicamente diseñada. Necesitamos planificación urbana para evitar que la gente se vaya cada vez más lejos y que demande más infraestructura. No va a haber la posibilidad de que se satisfaga todas las necesidades de los viajes en automóvil en ninguna ciudad del mundo. Eso ha pasado. Usted sabe que en los Estados Unidos estas grandes vías que se construyeron con horizontes de al menos 20, 30, 40 años, a los 5 años estaban totalmente congestionadas. ¿Por qué? Porque no era solamente un problema de capacidad, sino un problema de administración y un problema económico. El momento en que usted tiene un peaje que cobra ahí, automáticamente los viajes disminuyen, ¿cierto? El momento en que usted pone un servicio de transporte público adecuado, también ya la gente se pasa a ese transporte público. Entonces, toda una gestión dentro del sistema de movilidad de las ciudades que tiene que ser analizado, que tiene que ser tratado y que tiene que ser visto especialmente por las autoridades al nivel más alto como una prioridad de la ciudad, una prioridad no para hacer un proyecto que me dé a mí la impronta de haber hecho ese proyecto. No es eso. Hay que establecer un sistema de gestión, de administración de toda la movilidad de la ciudad que nos permita ir actuando en diferentes puntos, aliviando cada uno de los temas, pero dentro de un sistema y que traspase las administraciones municipales. Y esto exige un liderazgo de personas competentes que entiendan el problema, que vean a mediano y largo plazo lo que se debe hacer, que ejecuten acciones inmediatas que sí se pueden hacer, pero que también dejen planificando las obras que se van a necesitar a futuro, de tal manera de ir en una hoja de ruta y un proceso planificado, ¿no es cierto? No que cada vez que se nos ocurra o que elegimos a alguien, a ese señor se le ocurre el teleférico, o al otro señor se le ocurre el tranvía, al otro se le ocurre el metro y ya con eso estamos listos. No es así. Tenemos que tener un proceso ordenado de largo plazo
que nos permita que la ciudad de Quito, en este caso, tenga de aquí a 10, 20, 30 años, tenga un sistema de transporte que sea adecuado. Y es un problema técnico, es un problema económico, es un problema financiero, es un problema de tarifas, es un problema de liderazgo de quien esté al frente de las entidades municipales, y es un tema de tener equipos técnicos competentes, de tener administración eficaz, eficiente, que evite toda la tramitología y todos los procesos estos que son muy costosos para la ciudad, ¿no? Ingeniero Arias, ha resultado muy difícil construir una solución integral al problema de la transportación, porque de no haber eso, el metro va a contribuir en gran parte esto, pero mientras tanto, como empezamos este diálogo, ingeniero Arias, estamos condenados a seguir por horas en el vehículo particular. Yo creo que hay que hacer varias cosas, ¿no es cierto? O sea, puede haber un plan de acciones inmediatas, digamos, ¿no? Yo creo que hay que tratar de penalizar los viajes de larga distancia. Eso a veces logra la relocalización de personas. Por ejemplo, yo tengo amigos que se han ido a vivir en el Valle de Tumbaco, ¿no es cierto? Pero que antes vivían por el sector del Bosque y que trabajaban ahí por el sector del Hospital Metropolitano. Y que dice, yo me fui a vivir en Tumbaco, pero aguanté un mes. Yo no podía seguir ahí y me volví a mi casa antigua. Y yo sé que de acá, la distancia es menor y no tengo que padecer todo el ingreso a Quito todos los días. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay efectos de relocalización de la ciudadanía en función de los costos de transporte, ¿cierto? Entonces, ahí hay que ver bien, o sea, hay que ver bien de cobrar por el tema de la movilidad, de cobrar por el tema de los peajes urbanos están en todo lado ya, ¿no es cierto? Y eso hace que la gente que no pueda pagar esos costos, que son los que realmente causa la utilización del automóvil, porque la gente que tenemos automóvil no pagamos lo que debemos pagar por el uso del automóvil, ¿cierto? Por la construcción de vías, por las repavimentaciones, por el costo de accidentes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se va elevando ese costo, ¿cierto? La gente piensa dos veces, y por eso es que volvemos al tema del subsidio de los combustibles, ¿cierto? Si yo tengo combustible barato, voy a utilizar más. Yo he puesto varias veces un ejemplo. Si yo tengo una autopista de aquí a Atacames, seguramente todos los fines de semana me voy a la playa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la resistencia al viaje se ha hecho menor. Y hay dos principios fundamentales que tiene el ser humano en temas del automóvil. La primera cosa que quiere tener una persona es un automóvil. Y la segunda cosa que hace una persona que tiene automóvil es usarlo lo más que puede. Entonces, por eso es que ahí hay que racionalizar el uso del automóvil, por un lado. Por otro lado, hay que construir los sistemas de transporte público integrados. Ojalá con el metro ya podamos salir de este tema estructurando por lo menos el metro con los corredores de transporte, pero tenemos que hacer un sistema integrado. Mira lo que pasa, el corredor Labrador-Carapungo. Calderón y Carapungo es de las zonas de más alta generación de viajes. Y sin embargo, no le damos la posibilidad de que este corredor que viene desde Carapungo, llega a Labrador y va hasta la estación de la IE, se ponga en funcionamiento. O sea, nadie lidera ese tema que podría ayudar a 300,000 personas, ¿no es cierto?, que están viviendo allá. Y sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? Cerramos la terminal de la IE, a otro se le ocurre levantar el trole. O sea, son cosas que uno no entiende. O sea, no entiende. ¿Quién se ha preocupado de ampliar la estación de la Ofelia, que es tan incómoda? Mire cómo está un corredor que es para buses de gran capacidad, que es el corredor Central Norte. Está siendo operado con buses de 12 metros, que es absolutamente antitécnico. No se hacen cosas sencillas como conectar el corredor Central Norte con la terminal de Labrador.
¿qué se está haciendo para conectar el corredor suroccidental con la estación de la Magdalena? Entonces, o sea, no hay rumbo, o sea, hay ideas y todo el mundo lanza ideas, pero de las ideas a hacer hay que trabajar, ¿no? Bien, muchas gracias por ilustrarnos como siempre al técnico, el ingeniero César Arias. Seguiremos hablando porque el problema está latente y confiamos que se trabaje desde los diversos frentes para arreglar y que no siga este hecho que tanto agobia a los conductores en la capital de los ecuatorianos. Ingeniero Arias, como siempre, muchas gracias, su valioso aporte. Muchas gracias a usted. Muy amable. 8:08 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el doctor Ramiro Rivera y la colega periodista Talía Flores de Primicias para hablar precisamente sobre la consulta popular y su implicación política. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Amor, pásame el coso ese. ¿Qué coso, mamá? ¡Ash! El coso ese, amor. Mira ese. ¿Qué coso, mamá? No sé de qué me hablas. Juan Sebastián, nunca sabes de lo que te hablo. El coso ese que está frente a ti. ¿Pero cuál es el coso? El coso debe tener nombre. ¿El coso? No se anunció en radio. Si quieres que recuerden el nombre de tu